Hola, buenas noches, bienvenidos a esta transmisión, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, convirtiendo los problemas en bendiciones, pero antes de ello vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, que tú nos permites reunirnos, Señor, para escudriñar tu palabra, para entender, Señor, tu propósito de convertir los problemas de nuestra vida en bendiciones, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo nos ayude en esta noche, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que todavía quede en nosotros como resultado de la vieja manera de vivir, y además, Señor, que lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, de tal manera que podamos ser bendecidos completa y totalmente, Señor, de acuerdo a tu propósito para nuestras vidas. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos a nuestra transmisión y vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, convirtiendo los problemas en bendiciones. Los cristianos necesitamos ver las circunstancias que pasan en nuestras vidas, nuestras experiencias, nuestras relaciones desde la perspectiva de Dios. Y ello es especialmente cierto en cuanto a la perspectiva de los problemas. La palabra de los problemas, en primer lugar, son inevitables. Jesús nos lo enseñó en Juan capítulo 16, versículo 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Adicionalmente a eso, en 1 Pedro capítulo 5, versículo del 8 al 10, la palabra nos enseña que seamos sobrios y velemos, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nos está hablando acá de que vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, pero esos problemas van a obrar para bien nuestro. Esos problemas se van a convertir en bendiciones para nuestra vida, y lo mismo nos enseña Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por lo tanto, vemos en esas dos escrituras que el Señor no nos está diciendo en ningún momento que no vamos a tener, que vamos a tener una vida libre de problemas. Lo que sí nos está ofreciendo es que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, si nosotros vemos los problemas desde su perspectiva, esos problemas se van a convertir en bendiciones para nuestra vida. Recordemos también lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que el carácter de Cristo fuera formado en nosotros. Y eso habla de todos los que hemos sido llamados a ser hijos de Dios. El Señor no nos ofrece una vida de problemas, pero sí nos ofrece una forma diferente de enfrentarlos para convertirlos en bendiciones para nosotros. Y también nos ofrece que Él que nada nos va a poder separar de su amor, por un lado, y por el otro lado, que en todas las cosas, incluso los problemas, vamos a ser más que vencedores. Eso nos lo enseña la palabra en Romanos capítulo 8, versículo del 31 al 37.
hay por lo menos cuatro tipos de problemas, o nosotros vamos a enfrentar por lo menos cuatro tipos de problemas. Los problemas que Dios permite para su gloria. Recordemos lo que dice Juan capítulo 9, versículo del 1 al 3. Dice la palabra: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces es para manifestar las obras de Dios, para manifestar su gloria. Ese es un tipo de problemas. Hay otro tipo de problemas que Dios permite porque nos ama y nos desea llevar a la madurez. Es lo que comúnmente llamamos las pruebas. Y a esto es a lo que se refería 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 al 10, que ya compartimos, y lo mismo que 1 Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 9. Por el otro lado, hay un tercer tipo de problemas, que son los problemas que Dios permite porque son el resultado de nuestros pecados y de nuestras malas decisiones. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas si siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es decir, estos problemas son consecuencia de nuestros pecados o consecuencia de nuestras malas decisiones. Y finalmente están los problemas que Dios permite, que son consecuencia del pecado en el mundo que nos rodea y a cuyas consecuencias pues no somos inmunes. Esto nos lo enseña la palabra en Hechos capítulo 7, versículos del 55 al 58. Dice la palabra: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí vemos que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y no tenía ningún pecado, no había cometido ningún pecado, pero ese problema, el problema que él tuvo que enfrentar, que le costó la vida, fue un problema derivado del pecado del medio ambiente en el cual vivía. Es decir, entonces tenemos cuatro razones para los problemas, cuatro posibles razones de los problemas que vamos a enfrentar. Uno, que los que Dios permite para manifestar su gloria. Dos, los que Dios permite porque nos ama y desea llevarnos a un diferente nivel de madurez. Estas son las pruebas por las que vamos a tener que pasar. Lo tercero son los problemas que Dios permite como consecuencia de nuestros pecados y de nuestras malas decisiones. Y cuarto, los problemas que nos vienen como resultado del pecado que está en el medio ambiente. ¿Qué entendemos por un problema? Ya vimos las razones para los problemas, ahora tratemos de definir qué es un problema. Un problema es un hecho, una situación o una cuestión que provoca una inquietud en nuestro corazón y que precisa de una solución. Es un conflicto, una situación adversa, una situación contraria que es un inconveniente para alcanzar objetivos o estabilidad en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Es decir, que nos roba la bendición, que nos roban la paz, que nos roban el gozo, y hay dos caminos para la solución de estos problemas: los caminos del mundo y los caminos de Dios. Claro que las soluciones o las consecuencias de tomar uno de esos dos caminos son totalmente diferentes. Cuesta lo mismo porque cuestan una decisión, pero sus resultados son totalmente diferentes. Los caminos del mundo, la palabra nos enseña que en el principio son fáciles, pero su fin es muerte.
mientras que los caminos de Dios en algún momento pueden parecer difíciles al principio, pero su fin es vida. Y esto nos lo enseña Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. La palabra de Dios dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. Lo que nos está diciendo en este pasaje es que aparentemente el camino de nuestras propias decisiones, de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios gustos, aparenta ser una puerta ancha y un camino espacioso, pero al final se estrecha de tal manera que nos lleva a la perdición. Y esto nos lo enseña también Proverbios capítulo 16, versículo 25. Caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. En tanto que los caminos del Señor algunas veces son estrechos y angostos al principio, pero nos parecen un poco difíciles al principio, pero al final su resultado es que producen vida. ¿Y por qué no son difíciles o por qué nos parecen estrechos o angostos? Simple y sencillamente porque requieren que nosotros muramos a nuestras propias decisiones, a nuestros propios gustos, a nuestra propia voluntad, para hacer la voluntad de aquel que nos llamó. Y esto nos conviene, aunque nos parezca difícil al principio, nos conviene. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Por lo tanto, caminar en esos caminos estrechos, en esos caminos angostos, es entrar al reino. Y el reino, nos dice la palabra en Romanos capítulo 14, versículo 17, que el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y la justicia y la paz y el gozo son necesidades de nuestra alma, son necesidades de nuestro corazón para vivir una vida en bendición, una vida en bienestar. También en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, el Señor nos habla acerca de su camino. Amplía lo que es el camino, la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida. Y la palabra de Dios dice ahí en Mateo 11, 28 al 30, dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que nos está diciendo este versículo, nos está enseñando este versículo, es que nuestros problemas los debemos traer al Señor. Y necesitamos vestirnos de la obediencia al Señor. Llevar su yugo sobre nosotros es obedecerle, y aprendiendo de Él, que es manso y que es humilde de corazón, y eso nos va a llevar a tener descanso para nuestras almas. Y nos dice algo muy importante, que también debe romper paradigmas o romper pensamientos en nuestra mente. El mundo nos hace pensar que obedecer al Señor es algo difícil, que vivir una vida de obediencia al Señor es una vida difícil, complicada, triste, es una vida de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, etc. Pero la palabra de Dios nos dice y nos enseña claramente que su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, al principio nos puede costar el caminar en sus soluciones, en su perspectiva, al final el final de ese camino es vida, y vida en abundancia, es vida plena, vida bendecida, vida en bienestar, es una vida en la cual prosperamos en todas las cosas y tenemos salud, así como va prosperando nuestra alma. Los problemas que Dios permite en nuestra vida, sean del tipo que sean,
Lo que Dios pretende a través de ellos siempre es traer a nuestras vidas libertad, sanidad y restauración. Recordemos lo que dice la palabra en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, proclamar libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. O sea, nos está hablando de buenas nuevas para los pobres de espíritu, los que se rinden al señorío de Cristo. Y los que se rinden al señorío de Cristo como consecuencia van a tener 4 resultados. Primero, sanidad física, restauración del corazón, libertad espiritual y aparte de ello vivir bajo el pacto, el nuevo pacto, que es un pacto de gracia del Señor para con nosotros, es decir, un pacto de bendiciones, no porque nosotros nos las merezcamos o hagamos bien las cosas, sino porque el Señor nos ama y su gracia ya pagó el precio para que usted y yo fuéramos bendecidos. Lo que muchas veces los problemas son un resultado o son el indicio de que hay un problema en nuestro corazón. Ya sea, el Señor no va a mandarnos una prueba solo por mandárnosla. Porque el Señor ya conoce nuestro corazón. Lo que Él espera a veces con las pruebas es mostrarnos lo que hay en nuestro corazón para que nosotros le pongamos remedio a eso. Recordemos que la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada, nosotros guardemos nuestro corazón. El guardar nuestro corazón no es una responsabilidad del Señor, es una responsabilidad nuestra. Pero para guardar nuestro corazón muchas veces necesitamos que el Señor nos muestre lo que hay en nuestro corazón, y a veces los problemas, las pruebas sacan a luz lo que hay en nuestro corazón para que nosotros sepamos de lo que necesitamos guardarnos. Y Dios Dios lo que quiere con eso es quitar todo obstáculo que esté impidiendo la bendición de Él sobre nuestras vidas, que tengamos una vida eterna, aunque disfrutemos de una vida eterna desde aquí, desde la tierra. Dice la palabra en Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y también encontramos otro pasaje cuando Jesús habla de lo que contamina al hombre, que del corazón salen también los malos pensamientos y los pecados. La palabra nos dice en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, y que Dios es el que lo conoce. Y como Dios conoce nuestro corazón, a veces permite pruebas para que nosotros nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón, de lo que nos tenemos que guardar, porque como nuestro corazón es engañoso y perverso, lo oculta, pero Dios lo saca a luz para que nosotros podamos guardar nuestro corazón y de esa manera tengamos vida y vida en abundancia. Dios va a usar cualquier situación de nuestra vida para llevarnos a la sanidad de nuestro corazón. Y la sanidad de nuestro corazón implica que nuestro carácter sea transformado al carácter de Cristo. Y eso es lo que dice precisamente la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, no solo las malas, también las buenas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No es para cualquiera, sino es para los llamados, es para los hijos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y la imagen de su Hijo es su carácter, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere llevarnos a la sanidad, a la restauración y a la liberación de nuestro corazón. Quiere llevarnos al final de nosotros mismos. ¿Por qué?
Porque nuestro mayor enemigo no es el diablo, nuestro mayor enemigo es nuestro ego, nuestro falso yo, es la carne, esos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión y su fin es camino de muerte. Dios quiere llevarnos al final de todas esas cosas. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 30, que es necesario, ojo, no es una opción, no es una posibilidad, no es una alternativa, es una necesidad que nuestro yo mengüe y Él crezca en nosotros. ¿Por qué razón? Porque ya no viviendo yo, como dice Gálatas 2:20, sino viviendo Cristo en mí, y viviendo lo que ahora vivo en la vida terrenal, en la fe del Hijo de Dios, Cristo en mí es la esperanza de gloria, y la esperanza de gloria es todo lo que Dios tiene para nosotros, esas maravillosas y grandes promesas por las cuales llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, de la vida eterna, que es la vida de la naturaleza de Dios. También Dios va a usar los problemas para llevarnos a un encuentro más pleno con Él, como lo vimos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 10, que una vez que que salgamos de la prueba, que salgamos del problema, vamos a ser afirmados, perfeccionados, establecidos en Él, y eso significa que vamos a tener una vida más cercana, una vida más plena, una vida más llena de Él. Y por el otro lado, Él va a usar los problemas para restaurar la imagen de Él en nosotros, que se perdió por la caída de Adán y Eva. Y ese restaurar la imagen de Él en nosotros es restaurarnos o formar en nosotros el carácter de Cristo. Y para ello tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo. Entonces podemos decir que Dios usa todos los problemas y aún las cosas que nos agradan para llevarnos a la plenitud de Él. Eso implica que Él va a usar todas las personas a nuestro alrededor, sean salvas o no salvas, va a usar todas las experiencias de nuestro pasado, va a usar todas las vivencias del día de hoy, va a usar todas nuestras capacidades, habilidades, talentos, conocimientos y aún nuestras limitaciones, nuestras fortalezas y nuestras debilidades para llevarnos a el carácter de Cristo, que implica la transformación de nuestros problemas en bendiciones. El carácter de Cristo implica no solo el carácter en sí mismo, sino los frutos de ese carácter. Y los frutos de ese carácter son justicia, paz y gozo en el Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, y vida abundante, vida plena, conocer cada día más el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de su plenitud, porque la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, el Señor nos quiere bendecir, y para bendecirnos va a usar los problemas para llevar, sea la causa que sea del problema, para llevarnos a un nuevo nivel espiritual y obviamente también a un nivel de bendición mayor. Por ello, necesitamos dejar a Dios actuar en medio de nuestras circunstancias, no pretender solucionar las situaciones de nuestras vidas según nuestros propios caminos. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña claramente, y es nuestra experiencia, que cuando nosotros escogemos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero no son los caminos de Dios, eso produce muerte. Nuestra vida pasada es el resultado de eso. En nuestra vida pasada nosotros no hicimos caso de Dios, no fuimos obedientes a Dios, nosotros seguimos nuestros propios caminos y nuestras vidas terminaron en un desastre, de tal manera que necesitamos de un Salvador. Tuvimos que venir a Cristo porque ya no aguantábamos con nuestra propia vida, y Él vino y la transformó, pero Él quiere seguirla transformando para que sigamos creciendo en Él, y creciendo en Él lleguemos a alcanzar una vida cada vez más plena. La palabra de Dios dice
en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y también en Jeremías 29, 11 dice: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Ahora bien, para que nuestra vida vaya en aumento y para que se cumplan esos planes de Dios en nuestras vidas, Él necesita quitar de nosotros todo obstáculo en el corazón que nos está impidiendo vivir esa vida. Esos obstáculos son las trampas que el diablo puso en nuestra vida anterior para evitarnos que viviéramos la vida plena en Cristo. Esa parte engañosa y perversa del corazón que necesita ser renovada. Entonces necesitamos, lo primero para convertir los problemas en bendiciones es que necesitamos verlos desde la perspectiva de Dios. Los problemas no son para destruirnos, ni para arruinarnos, ni para fastidiarnos, ni para hacernos la vida imposible. Los problemas son para sanarnos, liberarnos, restaurarnos y llevarnos a un nuevo nivel de relación con el Señor y a un nuevo nivel de vida plena, de vida espiritual, y eso implica la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo. Dios va a usar cada circunstancia, cada problema para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros a través de la muerte de nosotros mismos, que es nuestra responsabilidad, y la transformación de nuestro corazón, que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ante la presión del problema, y aquí esta es una advertencia, muchas veces ante la presión de los problemas, algunas personas o nuestra propia mente nos pueden sugerir algunas situaciones o algunas acciones que nos lleven a aliviar la presión del problema, es decir, a tomar un desvío. Los desvíos no son parte del plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros enfrentemos el problema, no que nos desviemos, no que sigamos un atajo, sino que enfrentemos el problema y lo resolvamos con la ayuda de su Espíritu Santo y con la guianza de su palabra. Cuando nuestra mente o alguna persona nos está sugiriendo un desvío o una distracción del problema, el propósito oculto en esa sugerencia es alejarnos de lo que Dios quiere, que es transformar nuestras vidas. La persona puede ser bien intencionada, pero que sea bien intencionada no quiere decir que lo haga conforme a la voluntad de Dios. Al sugerirnos esos desvíos o esos atajos o esas evasiones del problema, lo que está haciendo es realmente retardar la solución del problema y por lo tanto retardar la bendición que Dios quiere darnos mediante la transformación de ese problema en bendición. Son evasiones al propósito de Dios que nos impiden madurar, crecer, ser más como Cristo. Algunos de esos desvíos puede ser que cambiemos nuestras rutinas, activarnos haciendo algo creativo, comprar algo que siempre hemos querido, empezar a servir a otros, no tomarnos la vida tan a pecho, hacer ejercicio, salir de compras, salir de fiesta, es decir, buscar evasiones. Cuando estábamos en el mundo, el diablo nos proponía evasiones que al final no solucionaron los problemas, evasiones como el alcohol, las drogas, el sexo, las riquezas materiales, la búsqueda de riquezas materiales, éxito, posiciones, etcétera, etcétera. Estos no eran más que desvíos que nos impedían alcanzar la salvación y la gracia de Dios. Ahora el diablo es un poquito más sofisticado. Nos puede sugerir que nos activemos en actividades cristianas, valga la redundancia, que nos activemos en cosas que parecen buenas o que parecen inofensivas, pero que al final igual nos desvían de alcanzar la voluntad de Dios. Recordemos que el propósito de Dios en los problemas que enfrentamos es traernos al final de la vida egocéntrica. Para ello necesitamos ver a Dios en lo que está ocurriendo. Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, ver a Dios en todo lo que está ocurriendo significa ganar a Cristo. Y cuando ganamos a Cristo, ganamos la esperanza de gloria. Recordemos lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 27. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Luego, lo siguiente que necesitamos hacer es dejar a Dios ser Dios en lo que está ocurriendo. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 nos habla precisamente de esa confianza plena en el Señor. Dice la palabra: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Es decir, y notemos lo que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. 2 veces nos está diciendo en el mismo pasaje que necesitamos confiar en Dios. La fe no solo significa ser salvo, no solo significa creer en Dios, sino significa creerle a Dios, confiar plenamente en Dios. Y confiar en Dios significa dejar en las manos de Dios el control de nuestras vidas. El Señor tiene pleno control de nuestras vidas. Al Señor no se le escapa ningún detalle de nuestras vidas. El Señor tiene todo bajo control. El Señor ya sabe los problemas que vamos a enfrentar de aquí en adelante. No solo conoce los pasados ni los presentes, sino los que vamos a enfrentar de aquí adelante. El Señor ya conoce nuestras necesidades de aquí en adelante. El Señor ya conoce los obstáculos de nuestro corazón de aquí en adelante para que tengamos una vida plena en Él. Y Él ya proveyó los medios para que superemos todo eso. Los medios para que superemos nuestras necesidades, los medios para que superemos los problemas que vamos a enfrentar, los medios que nos están impidiendo la transformación de nuestro corazón para tener esa vida plena y esa vida abundante. Cuando el Señor dice: Él es mi pastor y nada me faltará, o Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, es porque Dios no solo ya sabe de antemano lo que vamos a necesitar y enfrentar, sino que Él ya determinó la provisión y ya determinó todas las ayudas que necesitamos para enfrentar esas situaciones en nuestra vida y resolverlas, porque Él tiene control. Él tiene el control total. Nada de lo que nos pase, yo no necesito pretender tomar el control de mi vida, el control de las circunstancias, manipular a las personas o manipular las cosas para resolver mis problemas. Lo que necesito es confiar en el Señor y buscar la dirección de su palabra y de su Espíritu Santo para ver en el problema como Dios lo ve, y para ver lo que Dios está queriendo resolver en mi corazón con ese problema. La palabra, si nosotros pretendemos manipular las circunstancias o manipular las personas para salir de nuestros problemas, caemos en lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 6. Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Entonces, lo que necesitamos en primer lugar para que los problemas se conviertan en bendición en nuestras vidas es ver a Dios en lo que está ocurriendo. Segundo, es dejar a Dios ser Dios en lo que está ocurriendo. No tratar de huir de eso, no tratar de tomar nosotros el control, porque el control lo tiene el Señor, y el querer nosotros tomar el control es infructuoso. El Señor es el que tiene el control, y Él es el que va a cumplir su propósito en nosotros por medio del problema, ya sea hoy o más adelante. Si nosotros escapamos hoy, de todos modos el problema lo vamos a tener que enfrentar más adelante, y posiblemente de una manera más dura, más difícil,
más dificultosa para nosotros. Lo tercero que necesitamos es agradecer a Dios en lo que está ocurriendo. Efesios 5:20 dice, orad siempre, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Primera de Tesalonicenses 5:18, la palabra de Dios dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No significa dar gracias por el problema, no. Significa, el dar gracias en medio del problema significa darle gracias al Señor por lo que Él va a hacer en nuestras vidas a través de ese problema, por lo que Él va a producir de bendición en nuestras vidas a través de ese problema. No es darle gracias a Dios por los problemas, no, sino darle gracias a Dios por permitir ese problema, porque Él va a obrar en medio de ese problema para darnos una victoria y una bendición. Luego, confiar en Dios en lo que está ocurriendo. Es lo mismo que dejar a Dios ser Dios en lo que está ocurriendo. ¿Por qué, y por qué confiar en Él? Porque la palabra de Dios dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. La vida del justo es como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso, si vemos esas dos promesas del Señor, no dependen de nosotros, dependen del Señor. Y el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho, Él lo hará. Y si Él ha dicho que tiene planes de bien para nosotros y no de mal, esos planes se cumplirán. De hecho, la palabra de Dios en el Salmo 138:8 dice que Él cumplirá su propósito en nosotros. Y su propósito son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza y llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. Entonces puedo confiar plenamente en Dios en lo que está ocurriendo. Y finalmente, necesito obedecer a Dios en lo que está ocurriendo. Lucas capítulo 6, versículo 46, el Señor nos hace una pregunta y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo hago? Aquí, si bien lo está haciendo como una pregunta, también lo que nos está dando es una instrucción, la instrucción de que si Él es el Señor de nuestra vida, si lo hemos confesado como el Señor de nuestra vida, lo que necesitamos es obedecer lo que Él nos ha dicho en su palabra. Y recordemos en que Deuteronomio 28, versículo 1 al 2, tiene una gran promesa con respecto a la obediencia. Dice la palabra, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, en el problema necesitamos oír la voz del Señor. Primero, para saber la razón por la cual están sucediendo las cosas, de tal manera que sea expuesto lo que hay en nuestro corazón que causó el problema y que está impidiendo la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, haciendo lo que Dios nos dice que hagamos para que el problema sea convertido en una bendición. Entonces necesitamos, como hemos visto, en medio del problema, un cambio de actitud respecto a lo que pudo haber sido lo tradicional cuando enfrentábamos problemas anteriormente. Y lo que necesitamos es ver los problemas como Dios los ve. Y eso lo logramos a través de ver a Dios en lo que está ocurriendo. Dejar a Dios ser Dios en lo que está ocurriendo. Confiar en Dios en lo que está ocurriendo. Agradecer a Dios en lo que está ocurriendo y obedecer a Dios en lo que está ocurriendo. Entonces, repito, 5 cosas: ver a Dios en medio del problema,
dejar a Dios ser Dios en medio del problema, agradecer a Dios en medio del problema, confiar plenamente en el Señor en medio del problema y obedecerle en medio del problema. No nos olvidemos que la mejor vida, la vida espiritual, la vida abundante, la vida eterna, surge de la muerte. Dice la palabra que para que la semilla tenga vida, primero la semilla tiene que morir y muere cuando es enterrada en la tierra. De la misma manera, para que nosotros tengamos vida y produzcamos fruto, la vieja manera de vivir debe morir. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, nos lo enseña también de una manera muy clara. Dice la palabra de Dios, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, para que nosotros podamos vivir esa vida del nuevo hombre, que es la vida eterna, la vida plena, la vida abundante que Cristo pagó para nosotros en la cruz del Calvario. Primero necesitamos morir a la vieja manera de vivir, y morimos a la vieja manera de vivir cuando renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, es decir, vemos las cosas desde la perspectiva de Dios y no del mundo, y obedecemos a Dios en medio de las cosas, no obedecemos lo que dice nuestra carne, nuestro ego o el mundo. Referente a los problemas, podríamos decir que en cuanto a la vieja manera de resolver los problemas, necesitamos despojarnos de esas maneras que estaban viciadas conforme a los deseos engañosos, y que nos revistamos de la forma como Dios ve nuestros problemas, y que le sigamos a Él y le obedezcamos a Él en medio del problema, confiando completamente en Él. De esa manera los problemas se van a transformar en bendiciones. Los problemas realmente no son problemas. Los problemas solo evidencian el verdadero problema que está en nuestro corazón. Los problemas, el problema que nosotros vemos no es el problema es el problema de nuestro corazón, que es el causante de los problemas que vamos enfrentando en la vida. Por eso necesitamos permitirle al Señor que Él trabaje en nuestro corazón de tal manera de ser libre de esos problemas. Como conclusión, entonces, de lo que hemos estado estudiando el día de hoy, es que, primero que nada, no podemos evitar los problemas de la vida, pero sí podemos transformar esos problemas en bendiciones mediante la confianza, mediante ver los problemas como Dios los ve y confiar completamente en el Señor, que Él tiene control de lo que está sucediendo, y obedecerle de acuerdo a lo que nos enseña su palabra y de acuerdo a lo que dice el Espíritu Santo. Dios utiliza todo en nuestras vidas, incluyendo y por sobre todo los problemas, para lograr su propósito en nosotros. Y recordemos que el propósito de Dios para nuestras vidas es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, la santificación, la obediencia, la adoración, el fruto del Espíritu Santo, que las 5 cosas son lo mismo. Pero son el resultado de lo mismo, de la muerte del yo y de la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo. Son 5 formas de decir lo mismo, dependiendo desde la perspectiva de donde se vea. Pero ese es el propósito principal de Dios para nuestras vidas. Y a menudo los problemas nos hacen llegar a un punto de debilidad, ya sea física, espiritual o emocional o financiera, o en nuestras relaciones, para que nos rindamos a continuar haciendo las cosas como las hacíamos antes, a nuestra manera, y que las hagamos a la manera de Dios. Dios desea que confiemos en Él en medio de todas las circunstancias de nuestra vida, no solo en las buenas.
Podemos agradecer a Dios por los problemas que Él permite, por fuertes y difíciles que parezcan, no por los problemas en sí, sino por lo que va a resultar de esos problemas, que es la transformación de nuestro corazón, la liberación, restauración y liberación nuestra, y llevarnos a un nuevo nivel de vida abundante y de carácter en Cristo Jesús. La actitud más adecuada y más rápida para llegar al final de los problemas no es la evasión ni la manipulación, ni querer tomar el control de las situaciones o de las personas, sino todo lo contrario, rendirnos al Señor y dejar de pretender que las cosas sean a nuestra manera y permitir que sean a la manera del Señor. La vida siempre va a surgir después de la muerte a nuestra voluntad propia, a la vida egocéntrica. Y los problemas son la oportunidad que Dios nos está dando de morir a la vida egocéntrica para nacer a esa nueva vida, para desarrollarnos en esa nueva vida, en esa nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios y la vida de Dios, la vida Zoe, la vida eterna, la vida plena. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por la bendición de su presencia en esta transmisión, y espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Si ha sido de bendición para su vida, puede sentirse en la libertad de poderla compartir con sus contactos en las redes sociales. Vamos a terminar esta transmisión orando. Le voy a pedir que me acompañe en esta oración. Vamos a orar por la palabra que hemos recibido, vamos a orar por la vida suya, la de su familia, y vamos a orar también por el ministerio de Iglesia Cristiana Sion. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta oportunidad que tú nos has dado hoy de escudriñar tu palabra, Señor, y de poder afirmar una nueva perspectiva para ver los problemas que enfrentamos en nuestra vida, viéndote a ti en medio de los problemas, Señor, y transformando nuestros problemas en bendición. Señor, te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús que esta palabra que hemos escuchado el día de hoy no sea solo una palabra informativa, sino sea una palabra que tu Espíritu Santo la selle en nuestro corazón y la transforme en una palabra de vida, en una palabra vivida, Señor. Padre, también en esta hora venimos delante de ti pidiéndote perdón por todas las veces, Señor, que no hemos comprendido el propósito tuyo, Señor, en medio de los problemas, y de alguna manera hemos estorbado tu acción en nosotros para liberarnos, sanarnos y restaurarnos, Señor, y hemos buscado evasiones para salir de esos problemas. Te pedimos perdón por ello, Señor, y te pedimos que de aquí en adelante tú nos des la sabiduría de poder enfrentar los problemas de acuerdo a lo que nos enseña tu palabra. Padre, en esta hora también venimos trayendo delante de ti, al trono de tu gracia, a cada uno de nosotros y de nuestras familias, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros en primer lugar y de los nuestros en primer lugar, atrayéndonos a ti cada día de una manera más fuerte, de una manera más poderosa. Que cada uno de nosotros, Señor, venga cada vez más a ti, Señor, y seamos transformados en esa novia limpia, santa, sin mancha, sin arruga, gloriosa, que tú estás preparando para nuestro Señor Jesucristo en las bodas del Cordero. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, llevándonos, Señor, a restauración, sanidad, liberación, fortaleza, seguridad, confianza, fe, obediencia, Señor, transformación, de acuerdo a lo que dice tu palabra, Padre. Y, Señor, también levantamos delante de ti el día de hoy el ministerio de Iglesia Cristiana Sion. Te damos gracias por la iglesia, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que tú has hecho y también por lo que tú harás, Padre. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que tú traigas del sur, del norte, del este y el oeste a todas las personas que has determinado para congregarse en la iglesia, Señor, y también que tú proveas en todo tiempo todas las necesidades de la iglesia conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre,
Te pedimos una bendición especial sobre todos los miembros de la iglesia, Padre, que cada día vayan creciendo cada vez más, Señor, en el conocimiento tuyo, en la obediencia a tu palabra y en la vida abundante que tú tienes para cada uno de ellos. Y te pedimos también, Señor, especialmente por las familias pastorales, Señor, para que tú les des sabiduría, consejo, inteligencia, ciencia, para saber, Señor, lo que necesitan hacer para que tus propósitos sean cumplidos en la iglesia, Padre. Los bendecimos, Señor, bendecimos a cada miembro, a cada familia pastoral, a cada familia de la iglesia, Señor, y te pedimos que tú bendigas la obra de sus manos, que traiga sanidad, restauración y liberación a sus vidas, Señor, y que cada día vayamos creciendo cada vez más en el conocimiento de Cristo Jesús. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos a ti gloria, honra y alabanza por la respuesta a nuestras oraciones, porque hemos pedido conforme a tu voluntad, y sabemos que si pedimos conforme a tu voluntad, tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. La invitación está para la próxima semana a las 7 de la noche, el próximo martes, si Dios lo permite, con otro tema de edificación y de transformación para nuestras vidas. Y mientras tanto, que tengan una linda noche, una bendecida semana, que el Señor les llene de bendiciones, y les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones, que tengan una linda noche.